ven la vida, por ejemplo? Y bueno, primero que nada, el indígena, particularmente el indígena guaraní, y también hay mucho parecido con los demás, no tenemos que perder de vista que en Paraguay son 17 naciones, de las 17 naciones indígenas, 6 hablan guaraní y 11 son hablantes de otras lenguas, son indígenas también, pero no se parecen idiomáticamente a los guaraní. Y esta región oriental tiene a los Painta Vitená, a los Mbuiá, a los Aba guaraní y a los Aché, que son guaraní hablantes. Entonces, desde ese punto de vista, ellos tienen una cosmovisión, y esa cosmovisión les plantea a ellos lo siguiente: nosotros venimos a la tierra para buscar lo que se llama el Tepocatú, una especie de plenitud que todos anhelamos, ¿verdad? Y el final de eso, uno llega a un punto culminante que en guaraní nosotros comúnmente, para dar gracias acá a los paraguayos, decimos ahuille, pero el ahuille entre los indígenas es un estado de gracia, es un estado de plenitud, es el punto más alto espiritualmente hablando, un punto de perfección. Bueno, ¿y qué es lo que finalmente hay después? Ellos son conscientes que esta vida acá en la tierra no es el final, es simplemente el medio. Por eso que la tierra no tiene dueño, los animales ni las plantas tienen dueño, porque nosotros somos transeúntes, nosotros no somos para acá. Ellos tienen clara la película. Entonces, ¿dónde está el final? Está en el Iwimanamí, que es la otra vida. Y el Iwimanamí no queda sin mal, traducido literalmente, está hacia el oriente, hacia donde sale el sol, ¿verdad? Ellos miran hacia donde sale el sol. Nosotros conocemos indígenas que salieron de Paraguay, hoy están en la costa del Río de Janeiro, están en Florianópolis, llegaron, ya no pudieron avanzar, pero ellos buscaban la salida del sol porque hacia allí está la tierra sin mal. Y es en un concepto muy importante, ellos no tienen la opción de vamos a portarnos mal y si nos portamos mal nos vamos al infierno, no hay esa opción. Es decir, todos estamos obligados a ir al Iwimanamí, ¿verdad? Hay un concepto moral bien claro. La inmoralidad es una casualidad entre ellos. Y entonces cuando cometen una inmoralidad, ¿qué es lo que hacen? Qué sé yo, en una de esas yo papá le pego a mi hijo, una cosa que no está permitida, no tenés que hablarle, nunca jamás pegarle. Entonces, con la conciencia de haber hecho algo malo, yo mañana le llamo a los miembros de mi comunidad, que tampoco son numerosos, 25 o 30 personas máximo, y allí le digo, bueno, yo ayer pegué acá a fulano, una cafetera, ¿verdad? Tenía que haber hecho, y se recó maná, se dice en guaraní. Recó vida maná, irregular, anormal. Pasé con eso a un estado anormal. Salí de mi camino. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ellos le llaman terapó, tera nombre o sacarse el nombre. Y entonces yo digo, desde hoy, por haberle pegado a mi hijo y quedar en una situación irregular moralmente hablando, me quito el nombre de David y me voy a llamar ahora más Fernando. Ahí con Fernando, ¿qué pasa? Empiezo 0 kilómetros otra vez. Eso, interesante, pero para la sociedad una cosa jodida porque están diciendo que no sos una persona muy responsable, que sos muy débil de carácter. En términos de estatus, te baja el estatus de cambiar el nombre. Hay gente que pasó por esta vida sin haber cambiado el nombre, son como santos. Hace más o menos 2 meses falleció en Foz de Iguazú, cerca de Foz de Iguazú, en San Miguel de Iguazú, un indígena que había salido de Paraguay hace más o menos 30 años con la comunidad. Él tenía más de 100 años, Guillermo Rojas era su nombre occidental. Él jamás cambió su nombre guaraní. Hablaba él y era como que hablaba Dios. Una persona respetada, querida, nunca levantó la voz a nadie y tenía una noción clara. Decía, Ñandeña sen Ñanderapeu, y decía, salimos nuestro camino y hay que llegar a Ñanderapepe. Tenemos que volver a nuestro camino, todos los seres humanos, ¿verdad? Y particularmente él se refería a su comunidad.